Hola, mijo, ¿cómo está? Bien, bien, jefe. ¿La misa de aquí tienen mucha gente? Sí, se llenó la capilla. Ah, qué bueno, bendito Dios. Le dices que te den mucha limosna. Ya está Fray Juana. Voy a cambiar las pilas a su aparatito para que no nos falle a media. Está bien conectado y listo. Muchas gracias, padre. Esperamos no interrumpirlo. Acá o acá. A este. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Cómo estamos, mija? Muy bien, ¿y usted Gracias qué tal? por todo. Ay, no, pues a usted qué honor. Y vea cómo quedó bien, bien bonito todo. Sí, se ve muy padre ese reflector que pusieron ahí. Ay, pues muchas gracias. ¿No? Con Y aquí todo vamos a gusto. estar. El viernes tenemos, ¿no? El viernes, el 28, El tenemos 28 es viernes, sí, el ya. réquiem de Mozart. Ajá, sí, ya el viernes. Para que esté listo. Bueno, ok, sí. Vale, pues aquí lo vamos viendo. Primeramente Dios, aquí nos seguimos viendo. Claro que sí. Ok, a la hora que ustedes gusten, ¿eh? Yo ya estoy. Muchas gracias. Lo voy a intentar todo el tiempo. Hola. Si algo me dice. Todo bien, ya nomás que allá nos digan que iniciamos y iniciamos. Donde usted quiera, maestra, si quiere usar si el que ella quiera. El que la maestra quiera. O acá. Sí. ¿Quiere que le vaya a comprar una agüita o algo? No, mijo. ¿No? Gracias. Mire, si quiere lo podemos jalar aquí, más al centro. Sí, tantito. ¿Y ustedes necesitan? Sí, mire. Listo. Ajá. Si le ponemos el banquito, ajá. A ver, Carly, estoy acomodada. Gracias. Siéntese usted, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. A nombre de nuestro
Gracias, maestra, muy amable. Paz y bien a todos ustedes. Con gran alegría comparto con ustedes estas ideas sobre la presencia de los franciscanos en Coyoacán. Me parece, con humildad, que hablar de la alcaldía de Coyoacán hay tres signos muy importantes. Uno, nuestra fuente de los coyotes, Coyoacán, lugar de coyotes, nuestra universidad que está en la alcaldía de Coyoacán y la iglesia de Coyoacán. ¿Quién viene a Coyoacán y no admira esta belleza llena de arte, de historia, de cultura? Tres signos muy importantes para hablar de Coyoacán y que son muy representativos. La fuente de los coyotes, la Universidad Nacional Autónoma de México y la iglesia de Coyoacán. Bien, la iglesia de Coyoacán ha estado pues acompañada por los franciscanos a lo largo de la historia, y para entender un poco quiénes son los franciscanos, permítanme hablar de tres puntos esenciales en la vida de los franciscanos
que son 3 puntos esenciales en la vida de San Francisco de Asís. 1. Seguir a Jesucristo viviendo el Evangelio. No predicando, sino vivir el Evangelio. Y ese es algo que se dio Francisco. ¿Qué quería Francisco? Seguir a Jesucristo viviendo el Evangelio. Y ese mismo aspecto o ese mismo punto es lo que pretendemos todos los franciscanos, seguir a Jesucristo viviendo el Evangelio. ¿Dónde vamos a seguir a Jesucristo y vivir el Evangelio? Hay un lugar teofánico o de teofanía donde Dios se le manifiesta a Francisco y lo lleva. Francisco en su testamento nos dirá: y el Señor me condujo en medio de los leprosos y yo los traté con misericordia. ¿Dónde tienen que estar los franciscanos? En el lugar de los leprosos, de los pobres, de los necesitados, del triste, del enfermo, del necesitado. Ahí donde hay una necesidad, ahí donde hay un sufrimiento, ahí donde hay una carencia, ahí tiene que estar presente el franciscano. No tiene que hacer opción, porque ya es un mandato de Dios nuestro Señor. El Señor me condujo, ¿sí? El lugar teofánico donde nos vamos a encontrar con Dios es el lugar de los pobres, de los necesitados, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahí, en ese lugar? ¿Verdad? Vamos sobre todo a tratar de ser hermanos y que el enfermo, el necesitado, el marginado, el triste, el preocupado, encuentre en un franciscano, antes que un capataz, un verdugo, un juez, encuentre un hermano dispuesto a servirlo, un hermano dispuesto a ayudarlo y acompañarlo. Y esas serían las 3 características que hoy marco. Vivir el Evangelio, seguir a Jesucristo viviendo el Evangelio, en el lugar de los marginados, de los pobres, de los necesitados, y tratándolos como hermanos y como menores, como servidores. Este espíritu que Francisco de Asís transmitió a sus hermanos se va a ver fuertemente cuestionado, interrogado en el siglo XVI, porque vamos a marcar 3 acontecimientos dentro de la Iglesia y que de una u otra manera tienen que ver con los franciscanos. En 1517 se da la reforma del protestantismo y la Iglesia sufre una división, sufre ante las circunstancias que se está dando. Y por parte de la Iglesia, ¿qué hizo? Tratar de cerrarse y decir: cumples esto o cumples esto, y si no, anatema. ¿Eh? Pero es un cuestionamiento para toda la Iglesia en 1517, la fractura o la división por el protestantismo que se dio. Un año después, 1518, la orden se va a dividir. Se va a dividir entre conventuales y observantes en ese momento. División que se da en 1518, pero que desde el tiempo de Francisco ya venía. Unos hermanos que querían tener iglesias y otros que no querían tener iglesias. Unos que querían tener conventos y otros que no querían tener conventos. Unos que querían estudios y otros que no querían estudios. Unos que predominaba el sacerdocio y el otros que buscaban ser hermanos. Esta situación se da desde el tiempo de San Francisco y va a ser el año de 1518 cuando el Papa León X divide la orden en 2 grupos. El grupo de los conventuales, y les vamos a llamar conventuales porque querían conventos y con todo lo que atrae, y el otro, los observantes, porque querían observar la regla al pie de la letra y no tener conventos. Pero es otra división, una división grande, una división que duele. Pero no bastó con que se haya dividido la orden entre conventuales y observantes. Dentro de estas 2 mismas ramas empiezan a surgir una serie de reformas, porque decían, pues no, que querían pobreza y otra vez ya están construyendo iglesia. Pues aquí ya hay demasiada riqueza y ya nos hemos alejado demasiado de Francisco, y empiezan a surgir una serie de reformas dentro del mismo franciscanismo. Por ejemplo, vamos a encontrar que surgen los alcantarinos, los dieguinos, los descalzos, algunas provincias incluso que van a cambiar totalmente su estructura.
una de las provincias que se destaca en un cambio y todos pretendían, ante todo, la pobreza, una mayor vida espiritual y la vida de penitencia, va a ser la provincia de San Gabriel. Incluso la provincia de San Gabriel se va a caracterizar por ese rigor en la vida de pobreza, en la vida de oración y en la vida de penitencia. Y ellos van a hacer un cuarto voto de devoción y propagación a la Inmaculada Concepción. De tal manera que los 12 primeros franciscanos que llegan van a salir de esta provincia de San Gabriel. Y miren, un dato así curioso. Por ahí hemos visto que la fotografía de los 12 primeros franciscanos, su hábito no es de color café. ¿Recuerdan ustedes qué color era su hábito? Azul, azul. Y no tienen 3 nudos, tienen 4 nudos. Los primeros franciscanos que llegaron a México venían vestidos de azul, precisamente por el cuarto voto a la Inmaculada Concepción. Y el cuarto voto es ese, propagar el amor y la devoción a la Inmaculada Concepción. De tal manera que los primeros franciscanos que vienen a México van a venir con estas notas: una mayor penitencia, una mayor pobreza y, ante todo, un entregarse a Dios nuestro Señor, ¿verdad? Ustedes saben, vienen descalzos los primeros 12 porque querían vivir al extremo la vida de pobreza, a pasar el día entero haciendo oración, ayuno, penitencia, porque de esa manera ellos querían reforzar el espíritu franciscano, ¿verdad?, que estaba tambaleando. La iglesia dividida, la orden dividida, y hay que hacerla renacer, hay que hacerla surgir. ¿Cómo? Intensificando la vida espiritual, intensificando la vida de penitencia y intensificando la conversión que se tiene que vivir. Espiritualidad, penitencia y pobreza serían las 3 notas principales que van a traer los primeros franciscanos a México. No vienen con ideales de conquistar, no vienen con ideales de dominar, no, quizás hay grupos que van a venir con ese ideal. El ideal que los franciscanos traen es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en pobreza, en humildad y en sencillez. Y aquí tenemos a los hermanos que van llegando, ¿verdad? Encontramos que nuestro país, México, América Latina, ¿verdad?, se va a ver convulsionada, se va a ver llena de ilusión, de esperanzas, de retos con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. En nuestro país, concretamente, en 1517, llega la expedición formada por Francisco Hernández de Córdoba y se queda solamente en Mérida. Pero llega el año de 1519 y vamos a encontrar la llegada de Hernán Cortés a México. En el año de 1521, Cortés derrota a los aztecas, pero la Ciudad de México está totalmente destruida, está acabada, hay pestes, hay enfermedades. ¿Y dónde se va Hernán Cortés? A Coyoacán. Y estamos celebrando precisamente esos 500 años, 1521, el año de 2021, 500 años, y él, habiéndose instalado aquí, definitivamente trae a los primeros sacerdotes que llegaron y no eran franciscanos, ¿verdad?, eran los capellanes, pero no venían tampoco con un afán de evangelizar, venían como capellanes simplemente. Llegan los 3 primeros franciscanos, los famosos flamencos, ¿verdad? De Flandes vino la luz, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante. Ellos vinieron con un afán de descubrir qué hay. Ellos sí ya con un deseo de evangelizar, pero vienen por su valor, por su entrega, por su deseo de llevar el mensaje de Cristo a todos los demás, ¿verdad? Vienen, podríamos decir, a nombre personal o de su provincial, pero no a nombre de la iglesia. Tendremos que esperar el año de 1524, cuando llegan los 12 primeros franciscanos, y esos sí llegan a nombre de la iglesia, enviados por el Papa Adriano IV, y es cuando comienza la evangelización, ¿verdad? A los 3 primeros que llegaron, Juan de Tecto, Juan de Ahora y Pedro de Gante, Hernán Cortés, viendo que la Ciudad de México no era el ambiente propicio, los mandó a Texcoco.
Pero de los 12 que llegaron, me atrevo a decir, ¿verdad?, sin que esté así precisamente escrito, que no los mandó ese día a Texcoco. No podían estar en la Ciudad de México porque estaba en mal estado. ¿Dónde los trajo? A su casa. Los trajo a Coyoacán. Y aquí estuvieron los 12 primeros. Aquí se van a organizar y decidir dónde van a ir los hermanos, y que fueron Texcoco, Tlaxcala, Huejotzingo y Tlatelolco, ¿sí? Aquí se van a quedar. Pero ¿dónde se decidió aquello? Sin que esté escrito, me atrevo a decir que la decisión se tomó aquí en Coyoacán, que es la distribución. Dando en suerte que el que venía al frente de todos estos hermanos era nada menos que Fray Martín de Valencia, el jefe de los 12. Y el jefe de los 12 sí se quedó aquí en Coyoacán con un hermano, ¿verdad? Y así encontramos la presencia de los franciscanos que llegan aquí a Coyoacán al mismo tiempo que Hernán Cortés. Y si estamos hablando de 500 años de la alcaldía de Coyoacán con la presencia de Hernán Cortés, hablemos también de 500 años de los franciscanos en México, y que se celebrará precisamente el próximo año, ¿verdad? Pero aquí llegaron los 12 franciscanos. Lo tocaremos y lo repito el día de hoy. Es así tan importante la importancia de Martín de Valencia en Coyoacán, que una pequeña plaza, pero hay una plaza en Coyoacán muy cerca de Santa Catarina dedicada a Fray Martín de Valencia, ¿verdad? El recuerdo y la presencia de la primera autoridad que llega a Coyoacán, y aquí lo seguimos recordando, ¿verdad? Encontramos pues que están ya los hermanos aquí en Coyoacán hacia el año de 1524. En un escrito que encontramos hacia 1527 se dice que los franciscanos cuentan con una modesta construcción, y aquí se discute dónde estuvo esa modesta construcción, si a un lado de la Conchita, donde estaba Hernán Cortés, o aquí en el lugar donde estaba el Calmecac, la escuela de los niños nobles que estudiaban en este lugar. Con humildad y sencillez me atrevo a decir que estaban aquí instalados, ¿verdad? ¿Por qué motivo aquí en el centro de Coyoacán? Porque se habla de una modesta iglesia. Y si nosotros vemos a un lado de la iglesia donde está el convento, hay un torreón mocho, ¿sí? Ese torreón mocho, ¿cuál es su función? ¿Qué tendría que ver? Fue una primera torre de una modesta iglesia que posiblemente sea la que construyeron los franciscanos. Y de afuera podemos ver el torreón mocho que está a un lado del edificio. Vamos a encontrar argumentos que dicen que sí y argumentos que nos dicen que estaban en el barrio de la Conchita. No vamos a discutir si fue allá o fue aquí, pero ellos estuvieron presentes en este lugar, ¿verdad? Llegan los primeros franciscanos. En el año de 1540, ¿sí?, algunos autores nos dicen que los franciscanos dejaron Coyoacán. Otros nos van a decir que va a ser hasta el año de 1569. Por ejemplo, el padre Campero, en esta biografía de Coyoacán, él habla de que en el año de 1569 dejaron Coyoacán. Puede ser 16 años o 42 años que estuvieron los franciscanos en este lugar conviviendo con los dominicos. No se vieron contrarios, sino simplemente conviviendo, pero podemos encontrar a los franciscanos por 16 o 42 años en este lugar. Hacia 1550 ya están presentes en Coyoacán los dieguinos, ¿verdad? Y están construyendo San Mateo y San Diego, ¿verdad? La presencia de los franciscanos. Hablamos que de las reformas estaban los dieguinos, los alcantarinos, los descalzos, y son grupos franciscanos reformados, pero aquí en Coyoacán. Ustedes saben que la primera iglesia que se construyó en nuestro país es la Conchita, ¿sí? ¿Y por quién fue construida? Pues definitivamente, si no como albañiles, sí motivando y acompañando por Hernán Cortés y los franciscanos, ¿verdad? Y así encontramos la presencia de los franciscanos
aquí en Coyoacán. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos franciscanos en esos 42 o 16 años? ¿Verdad? Narro este hecho. Cuando los 12 llegan y se encuentran con los 3, ven la Ciudad de México destruida y en otros lados todavía los templos están construidos, levantados, y los 12 le preguntan a los 3, ¿y en este tiempo que ustedes llegaron, qué han hecho? Y le respondieron los 3, hemos aprendido su lengua y sus costumbres. Simplemente, no todavía intentaban una evangelización, sino primero aprender su lengua y sus costumbres. ¿Qué hicieron los franciscanos en este lugar precisamente? Lo primero que hicieron fue aprender la lengua, que fue el náhuatl y el otomí, conocer la organización social y costumbres de nuestro pueblo que estaba aquí ubicado en Coyoacán y de los pueblos que se encontraban alrededor. Aprender, ¿verdad?, y conservar adelantos que tenían en astronomía y en medicina. Enseñar la doctrina cristiana. ¿Cómo enseñaban la doctrina cristiana? Con cantos, con pastorelas, a través de teatro, ¿verdad? Nosotros sabemos, y lo trajeron los franciscanos, ¿verdad?, traían el teatro, traían las pastorelas para enseñar. Y algo que se ha perdido y que no hablamos son los autos sacramentales. ¿Qué cosas son los autos sacramentales? Obras de teatro que nos van a hablar de sacramentos, precisamente. Y las pastorelas nos van a motivar a escenas de la Navidad, del nacimiento del Hijo de Dios que viene a nosotros. Pero el teatro, el canto, las pastorelas, los autos sacramentales, es la forma como los franciscanos y al rato las demás órdenes mendicantes que se van a establecer en México van a evangelizar. No tanto con una escuela metódica como hoy podríamos pensar, sino a través de acciones más populares, más cercanas al pueblo, a los demás. Pero son los iniciadores en escuelas de canto, de teatro, de cultura en México y en Coyoacán. Tenían también una serie de labores para obtener su sustento, ya que recuerden, ellos venían con un espíritu de pobreza y no querían ser una carga para nada. De tal manera que empiezan a labrar la tierra, empiezan a trabajar ciertas artes y enseñarle a los indígenas, ¿verdad?, diríamos el día de hoy, talleres con los que emprenden. Esa fue su labor que ellos realizaron principalmente en esos 16 o 42 años de presencia aquí en Coyoacán, ¿verdad? Llegan nuestros hermanos dominicos y llegan hacia 1526, solo 2 años después de los franciscanos. Y los primeros que se extendieron pues fueron los franciscanos, pero después, en un acuerdo, los franciscanos cedieron algunos territorios a los dominicos, ¿verdad?, y a las otras órdenes mendicantes. De tal manera que incluso nuestro país lo dividieron. Al norte, los jesuitas, al centro, los franciscanos, y al sur, los dominicos. Pero no fueron exclusivos. Al norte, preferentemente, los jesuitas, pero también va a haber dominicos y franciscanos. En el centro, los franciscanos, pero también va a haber dominicos y va a haber jesuitas. Y al sur, los dominicos, pero también vamos a encontrar franciscanos y jesuitas, ¿verdad? Así es como en esa división los franciscanos ceden este lugar a los dominicos. Y los dominicos se van a instalar aquí recibiendo, eso sí hay que hacerlo notar, recibiendo el título de parroquia. Los franciscanos era muy modesta su construcción, muy pobre, y su labor no era principalmente bautizar o casar, sino una evangelización. Los dominicos, ya con otros ideales, con otras ideas, vienen y ellos sí vienen a implantar una iglesia, el templo que hoy podemos contemplar con sus peros, ¿verdad? Y entonces tenemos que la parroquia se va a instituir con los dominicos, no la presencia, sino la parroquia. Y aquí estaba la parroquia que van a construir este edificio y modestamente los franciscanos a un lado en una construcción muy modesta, ¿verdad?
Van ellos inmediatamente a darse a la tarea de construir esta iglesia formidable, bella, ¿verdad? Y la van a acabar en el año de 1583. La iglesia que construyeron los dominicos, aunque estaba aquí, es muy, muy diferente a lo que nosotros hoy podemos contemplar. Por ahí hay algunas fotografías, ¿verdad? Y nos habla de una iglesia de 3 naves, como podemos ver aquí, la primera nave, la segunda y la tercera, y hacia el coro. Pero no tenían las 3 naves la misma altura. Las naves laterales, la altura era muy bajita y la nave principal muy alta, ¿verdad? De tal manera que ni siquiera las paredes corresponden a la iglesia que construyeron los dominicos. Por ahí tenemos un escrito también que nos dice que las paredes de esa iglesia eran de adobe, hoy son de piedra, ¿sí? Totalmente diferente a lo que ellos construyeron. Sin embargo, fue una gran iglesia lo que ellos construyeron y se terminó en el año de 1583. Pero años después vino un temblor y con ese temblor se cayó el techo de la iglesia y la van a concluir hacia el año de 1603. En el año de 1753, por orden pontificia, los dominicos tienen que entregar la iglesia al clero diocesano y los dominicos van a salir de aquí. En estos 227 años, ¿verdad? Vamos a hablar principalmente de la obra de los dominicos. Una gran iglesia, bella, decorada, ricamente decorada, por ahí vamos a encontrar. Y los franciscanos ya salieron. Y va a haber un silencio sobre los franciscanos. Y aquí yo meto, ¿verdad?, una presencia silenciosa de los franciscanos. Los franciscanos, de una o de otra manera, recordemos que los encontramos en San Diego y en San Mateo, ¿verdad? Van a estar aquí presentes, de una manera silenciosa. ¿Cómo me atrevo o por qué me atrevo a decir que los franciscanos estuvieron aquí de una manera callada y silenciosa? Simplemente veamos alrededor que todas las iglesias son construidas hacia el siglo XVI y veamos de dónde viene su origen. Si vamos hacia el frente, ¿verdad?, la primera que encontramos, Santa Catarina de Siena, no hay duda, es una devoción de los dominicos. Pero adelante encontramos San Antonio de Padua o San Antonio Panzacola. ¿Devoción qué? Franciscana. Si vamos aquí hacia el norte, encontramos San Francisco del Cuadrante. ¿Devoción qué? Sí, franciscana. Encontramos la capilla del Niño Jesús. Devoción franciscana. Encontramos hacia atrás de nosotros la Conchita, la Inmaculada, franciscana. San Mateo y San Lucas, que propagaban, y adelante la iglesia de San Pablo, los apóstoles, los franciscanos, devociones franciscanas. San Diego Churubusco, devoción franciscana. Hacia el sur encontramos la cruz de Jerusalén, y ni la cruz la podemos negar, Jerusalén es otra vez franciscana. Todo este territorio es franciscano, ¿verdad? Y no se habla de la presencia franciscana. Si los franciscanos no estuvieran aquí, ¿cómo se construyeron tantas iglesias? ¿Verdad? El último detalle, ¿verdad? Ustedes saben que nuestra parroquia tenía un gran atrio que todavía conservamos hasta el día de hoy en el frente, los 2 arcos que daban el ingreso al atrio, ¿verdad? Y en medio de los 2 arcos que están ahí, ustedes con toda seguridad se han dado cuenta. ¿Cuál escudo está en medio de los 2 arcos? El escudo franciscano, ¿verdad? Incluso si ya los franciscanos no estaban, y si aquí estaban los dominicos, ¿por qué el escudo franciscano? ¿Por qué todas las iglesias franciscanas? De ahí que me atreva a decir de una presencia silenciosa de los franciscanos, ¿verdad? La devoción nos dice, pues franciscanos, encontramos los Reyes, Coyoacán, encontramos Santa Catarina, también con vestigios de presencia franciscana, ¿verdad? En los Reyes, ustedes saben, la gran imagen que se de devoción ahí es el Señor de la Misericordia. Y según la tradición,
traían a la imagen a llevarla a distintas iglesias y se quedó ahí, ¿verdad? Y entraron en conflicto. ¿Y quién fue quien los iluminó para que solucionaran su problema? Ahí en la historia dice, un padre franciscano, y les dijo, pues que la iglesia, la imagen se quede donde ella se quiere quedar y intenten llevarla. Pero otra vez aparece la presencia franciscana. Sí, son 220 años de presencia de nuestros hermanos dominicos, laudable, increíble, pero junto con ellos debemos de remarcar una presencia silenciosa de los franciscanos. Llegamos al año de 1753, donde por ley le tienen que entregar los dominicos a los diocesanos la iglesia. Y aquí me detengo un poquito, ¿verdad? Porque en la iglesia desde entonces hay dos grupos de sacerdotes, los diocesanos y los religiosos. Los diocesanos son aquellos sacerdotes que por lo regular viven solos, ¿verdad? Y pertenecen a una diócesis. Los religiosos vivimos en comunidad, nunca solos, sino en comunidad, y vivimos de acuerdo a una regla como normas generales. Los religiosos, en este caso los dominicos, tienen que entregarle a los diocesanos la parroquia. Pero vivían los dominicos y vivían en comunidad, eran varios. Al llegar los diocesanos, llega un cura diocesano. Y la parroquia era muy grande. La parroquia llegaba hasta Santa Úrsula, el Estadio Azteca. Y de este lado, naturalmente, a la Santa Cruz de Atoyac o Cruz de Jerusalén. Hacia acá lo que hoy es universidad, y hacia atrás de nosotros o al frente de ustedes sería Tlalpan, ¿verdad? El gran territorio de la parroquia, para que un sacerdote lo atendiera. Con todas las capillas y iglesias que tenía, se convirtió en algo difícil, pero el clero diocesano entró a ponerse al frente. El clero diocesano va a tener que enfrentar una serie de dificultades, ¿verdad? Entonces hay una reducción en el número de sacerdotes que van a atender la iglesia. Hacia 1800 el atrio se va a convertir en panteón. En 1810 comienza la Guerra de Independencia. En 1856 viene la desamortización de los bienes eclesiásticos. Pasan al gobierno, toda la riqueza que podía tener aquí la iglesia pasa al gobierno. En 1858 viene la guerra de reforma entre liberales y conservadores. En 1910 viene la Revolución Mexicana. En 1915 el atrio pierde su barda perimetral, ¿verdad? En 1817 viene una constitución marcadamente anticatólica. 1917 viene la supresión de la vida religiosa. 1917 expulsión de sacerdotes y religiosos españoles. Y 1921 el atrio se convierte en Jardín del Centenario. Estas circunstancias sociales y políticas que enfrentaron los diocesanos, ¿qué hicieron de nuestra iglesia o de esta iglesia? Que cayera en una verdadera ruina, amenazaba una ruina. Primero, un solo sacerdote, una serie de problemas sociales que se estaban viviendo, ¿verdad? Políticos, y que llevaron nuestra iglesia a una verdadera ruina en todos los sentidos. Y aquella iglesia esplendorosa, rica, que formaron los dominicos, se convierte en una ruina, ¿verdad? Viene el siglo XX y las órdenes religiosas, y entre ellos los franciscanos, están muy mal. Se han reducido numéricamente los números. Y, por ejemplo, de 700 frailes que llegó a tener la provincia del Santo Evangelio de México, se reduce a escasos 30 frailes. El número de iglesias que tienen es muy pocas, las situaciones sociales y políticas ha hecho que el número de los franciscanos se reduzca grandemente. Y entonces, un gran hombre, Alfonso Sánchez, tiene la idea de que los franciscanos volvamos a México,
habla con el obispo y en un acuerdo entre ellos, los franciscanos le entregan a la diócesis el convento de Texcoco y la diócesis le entrega el convento de Coyoacán, el cual, decíamos, se encontraba en una verdadera ruina, ¿sí? En una de las primeras ceremonias que se celebraba, se cayeron, estando la gente, algunos ladrillos del techo que estaba muy mal. El piso era de madera, podrido, que a veces se caminaba y uno llegaba a sumirse. Las paredes estaban lisas, las imágenes, pinturas habían desaparecido. La iglesia era una verdadera ruina cuando la recibieron los franciscanos. Y lo recibieron el 12 de noviembre del año de 1921. Si recordamos, hace un año celebramos precisamente el centenario del regreso de los franciscanos, recordando que estaban al principio de regreso. ¿Qué fue lo primero que se dieron a la tarea? Pues había una urgencia, arreglar la iglesia, porque la iglesia amenazaba ruinas. Y cuando se empieza a trabajar, ¿verdad?, el 21, llega el año del 26 y las iglesias son cerradas porque comienza lo que hemos llamado la Guerra de los Cristeros. Y de 1926 a 1929 la iglesia tiene que estar cerrada. Se prohíbe el culto y aquí el gran valor del padre Alfonso Sánchez, como un arriero, como un campesino, seguía recorriendo las casas. Iba a celebrar misas escondidas, celebraban horas santas en la noche y una labor incansable que durante esos 3 años vivió el padre Alfonso Sánchez, que en ese momento, al estar cerca de la gente, acompañándolo, se gana el cariño y el afecto de la gente de Coyoacán, ¿verdad? Nosotros sabemos que lo descubren como sacerdote y viene la expulsión de los españoles y él tiene que salir durante este periodo de la época de los cristeros. Se restaura el culto, pero la persecución sigue callada. En el 29 la iglesia se abrió, pero empiezan a surgir grupos anticatólicos, entre ellos, por ejemplo, el grupo de los Camisa Roja, cuya finalidad era definitivamente acabar como lo que ellos llamaban un fanatismo religioso que existe en ciertos pueblos y lugares. Y Coyoacán va a ser señalado como uno de los pueblos más fanáticos en su fe, ¿verdad? Hay que acabar con ellos y en ese intento por acabarlos, ¿verdad?, estamos hablando del año del 34, una jovencita llena de valor, ¿sí? María de la Luz Camacho, cuando se decía que venían los Camisa Roja a acabar con la iglesia de Coyoacán, como ya lo habían hecho, y está bien testificado, como ya lo habían hecho en Tabasco, ¿verdad?, y venían ahora a la Ciudad de México. Pues comencemos con uno de los pueblos más fanáticos, comencemos con Coyoacán, ¿sí? Al fin está lejos de la ciudad y son fanáticos. Y aquí, en ese intento por acabarlo, ¿verdad?, se le cuestiona mucho si ellos traían gasolina para quemar la iglesia. No necesitaban gasolina. El piso simplemente era madera vieja, podrida, que con un poquito de fuego se hubiera levantado. Pero la gente, y entre ellos María de la Luz Camacho, sin atacar a los Camisas Rojas, sin agresiones, por ahí se dice que le lanzaban pedradas, que estaban en la puerta de la iglesia y lanzaban pedradas cuando ellos estaban montados en la cruz del atrio o atrás de la cruz del atrio. Sus tabicazos no llegaban a aquel lugar, son 20, 30 metros de distancia. Pero María de la Luz Camacho, al frente, era de las personas que más gritaba: ¡viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva nuestra iglesia! ¿verdad? Y viendo que era una de las personas que más enardecía aquello, aunque se dice dispararon al aire, hay 5 muertos, ¿sí? Ese día, dentro de los católicos, y un joven, porque también hay que decirlo, de los Camisa Roja muere. A pesar de que fueron 5, el nombre que más se menciona es de María de la Luz Camacho, como la joven que propaga, ¿verdad?, esa fe y ese amor a Dios nuestro Señor.
motivada porque ella era terciaria franciscana, porque ella pertenecía a la Acción Católica Juvenil de México, porque ella le encantaba el teatro y ya habían retomado la evangelización por medio del teatro para motivar la fe. Pero tenemos ese momento difícil. Pasa aquel momento y se retoma otra vez la construcción de nuestra iglesia. Hay que seguir construyendo. Ha regresado a México el padre Soria, Miguel Soria, y entonces el padre Miguel Soria se da a la tarea de transformar nuestra iglesia, ¿sí? Construyéndola completamente nueva, ¿sí? Por ahí decimos, los dominicos construyeron esta iglesia con todo perdón y respeto. La iglesia que ellos construyeron fue un edificio totalmente diferente a este. Las bardas, decía, eran de adobe y eran bajas, ¿verdad? Tuvieron que construir, respetando las dimensiones, estas columnas y poner muros de piedra. El techo de nuestra iglesia es una obra arquitectónica extraordinaria. Es un techo colgante, ¿sí? Hay una estructura metálica que va de columna a columna y sobre ese techo cuelga otra estructura que detiene para esta gran nave que nosotros tenemos. Si no, hace 100 años, 80 años, hubiera sido casi imposible construir un edificio con una nave tan grandota como esta, pero obra del arquitecto Olvera y del padre Miguel Soria es levantar nuevamente esta iglesia, ¿sí? Con tres, recordando los tres naves en los tres arcos que están al final y los tres arcos que tenemos aquí, nada más como un recuerdo. Una vez que se ha construido la iglesia, que se ha techado, se dieron a la tarea de hacer los retablos que están a nuestro alrededor. Y una vez que ya estuvieron los retablos, todos construidos en cedro, ¿verdad?, vino la decoración con el oro que hoy vemos que está en la iglesia y que fueron construidos, ¿verdad?, por el padre Miguel Soria. Después, buscar verdaderos artistas para las imágenes que están a nuestro alrededor, ¿sí? Y después viene el pintor a pintar las imágenes o los cuadros que hoy nosotros encontramos y que podemos ver. Estos cuadros que encontramos hacia este lado, todos hacen alusión al inicio de la vida franciscana. Y de este lado encontramos cuadros franciscanos, pero con alusión a la conquista o llegada de los franciscanos a México, ¿verdad? Obra definitivamente por grandes maestros, grandes artistas, obra del pueblo de Coyoacán que colaboraba para que se pudiese juntar y obtener los bienes y se pudiese construir esta iglesia monumental, ¿sí? ¿Qué cosa queda de los dominicos? El recuerdo, pero de aquella iglesia, yo me atrevo a decir, no quedan más que vestigios. Esta iglesia fue construida por los franciscanos. De los dominicos, hay que reconocerlo, es la portada. La portada sí, a nuestra iglesia es netamente de los dominicos, pero fuera de eso, todo lo demás es obra de los franciscanos, ¿verdad? De tal manera que los franciscanos no fue tampoco una situación fácil, porque pues eran mal vistos, porque al padre se le había quitado al diocesano que estaba su casa y que él tenía y también hizo su mejor labor, ¿verdad? Posiblemente ya aquí algunos intervengan, ¿verdad? Estuvo la escuela José Rosas, que era una escuela parroquial, solamente había clases los domingos y que fue suprimida en el año de 1525, un año después que llegaron los franciscanos. ¿Por qué fue suprimida esa escuela parroquial? Porque se enseñaba religión y era solamente para niños en un principio y después también para niñas, ¿verdad? Que cuando se suprimieron, las niñas pasaron a lo que se llamó el colegio francés, que estaba aquí atrás de Coyoacán y que algunos de nuestros antepasados asistieron todavía, ¿no? Pero únicamente los franciscanos hicieron una tarea material, construir esta iglesia, retomar las capillas que están a nuestro alrededor. No,
se dedicaron a una serie de trabajos y de actividades. Miren, encontramos ya que en el año de ¿en qué año? En el año de 1520 y tanto, no recuerdo, ahorita se los digo si encontramos, Martín de Valencia dio el primer taller de arte en esta zona en Coyoacán. No digo México, digo Coyoacán. Pero el primer taller de arte que se dio en Coyoacán lo dio Fray Martín de Valencia, y que es un pecado que nosotros lo tengamos olvidado. Si ustedes buscan a Fray Martín de Valencia en internet, en los libros, nos dirá que Martín de Valencia vivió en el convento de San Diego, Churubusco. Y Martín de Valencia es santo, San Martín de Valencia, vivió en este lugar. Él vino de España, de esos grupos reformados, de dieguinos, descalzos, con absoluta pobreza. Llegó descalzo, pero él llegó con el ideal de ir a Japón. Mientras se pudo ir a Japón, dio el primer taller de arte aquí en Coyoacán, ¿verdad? Y con suma facilidad lo encontramos en internet. Llegó a Japón y el mismo día que murió mártir San Felipe de Jesús, ese mismo día, en ese mismo grupo, murió mártir San Martín de Valencia, pero vivió en Coyoacán. No era coyoacanense, vivió en Coyoacán. Y aquí encontramos a Martín de Valencia como un gran santo. Aquí me salté y perdón, me regreso. El padre Alfonso Sánchez, que fue el primero que recibió aquí, que hizo los trámites para que los franciscanos regresaran, murió en este convento, pero murió con una gran fama de santidad y en olor de santidad, ¿verdad? Lo llevaron a enterrar a Cholula y ahí estuvo muchos años. Hoy sus restos están aquí en las criptas de la parroquia, pero es otro hombre que podemos buscar con una vida extraordinaria de santidad, con las características que hemos dicho: una gran vida espiritual, una gran vida de pobreza y una labor increíble, ¿verdad?, por evangelizar con su testimonio. Aquí vivió el padre Alfonso Sánchez con fama de santidad. Aquí vivió también Martín de Valencia, y hablamos de la plaza, también con fama de santidad, una gran fama. Santo, San Martín de la Ascensión, que vivió en Coyoacán, con una fama de santidad o de martirio, María de la Luz Camacho, ¿verdad? Inician pues el arte, la cultura, Fray Martín de Valencia. En la época de que regresan los franciscanos hacia 1921-24, pues encontramos también que María de la Luz Camacho organizaba el teatro y las primeras o grandes obras de teatro, porque acudía una multitud de gente al teatro que organizaban los franciscanos y los terciarios. Es el inicio de los franciscanos, ¿verdad? Ustedes saben, y aquí sí ya hablamos de época que muchos de ustedes van a recordar, los franciscanos fundaron dos grandes escuelas, ¿sí? El Colegio Coyoacán y el Colegio Junípero Serra, ¿sí? Algunos de nuestros familiares, estoy seguro, participaron en esas escuelas. Hubo dos grandes coros que le daban renombre a Coyoacán: el coro que tenía o dirigía el padre Eduardo Rodríguez y el coro que dirigía el maestro Rafael, no recuerdo su apellido, también Zacarías, ¿sí? El profesor Zacarías, ¿verdad? Estuvo también el Club de Jóvenes y Deportivo Albernia, fundado por el padre Mariano Gallardo, de tal manera que el arte, la cultura, el deporte eran tarea de los franciscanos. También otro detalle que no podemos pasar en balde o del olvido es el dispensario de Coyoacán, el dispensario de Santa Isabel de Hungría, ¿verdad? Que tiene más de 75 años. No fue el primer centro de salud, pero sí es de los primeros centros de salud con los que contó Coyoacán, y que estaba en la calle de Higuera.
después fue trasladado aquí, después en el terremoto del 85 casi se destruyó y lo volvieron a construir. Hoy el dispensario tiene aproximadamente 2,000 pacientes por semana, ¿sí? Esta mañana hubiéramos visto la fila larga que había para poder conseguir una ficha en el dispensario. Y ese dispensario tiene más de 75 años. El templo expiatorio que hoy tenemos y que en pocos lugares se tiene un templo expiatorio, también tiene cerca de 80 años, ¿no? Entonces la presencia franciscana es fuerte, no solo haber construido una iglesia, sino que interfiere en la cultura, en la educación, en el deporte, en la salud, ¿verdad? Y que la presencia franciscana, quizás de una manera silenciosa, pero ahí está. Remarco Coyoacán como tierra de santos, porque aquí en Coyoacán vivió esa santidad sin duda alguna el padre Alfonso Sánchez. Hemos marcado también a Fray Martín de Valencia, hemos marcado a nuestra mártir de Coyoacán, la mujer que con su sangre cambió la suerte de nuestra iglesia en México, ¿verdad? Porque gracias a ese martirio, y fíjense en la herejía que digo, gracias a ese martirio tuvo que salir Canaval de aquí de la Ciudad de México, y gracias a que él salió se detuvo la destrucción de iglesias y ese deseo de acabar nuestra fe. Sí, gracias a la sangre, o gracias a María de la Luz Camacho, que con su sangre derramada en la puerta de nuestra iglesia va a cambiar la historia de Coyoacán y de nuestro México, dándole un sentido totalmente diferente. Y uno de los últimos santos que todos ustedes conocieron sin duda alguna fue nuestro queridísimo padre Hilario, el famosísimo padre Guarache Veloz. ¿Quién no vio en Coyoacán al padre Hilario corriendo por estas calles, llevando su hábito franciscano y su alba blanca, dando la comunión a todos, dando la absolución a sus pecados, perdonando a todos? Y así como ustedes pueden dar muchos testimonios de la vida del padre Hilario, yo creo que nosotros al interior también podemos dar muchos testimonios del padre Hilario en estos lugares. Uno de ellos, y lo tomo de Francisco Mendoza, un sobrino de él, ¿verdad? Sumamente alto, muy alto. Él dice, era fraile, que un día su tío le dijo, acompáñame a ver enfermos. Y el padre Hilario bajito y el otro altote, ¿verdad? Pero el padre Hilario iba veloz, dice, volaba, porque yo con mis pasos no podía seguir los pasos de él. Él iba textualmente volando a ver enfermos, ¿verdad? ¿Quién no recuerda a la hora que sea el padre Hilario su frase, al servicio mi rey, al servicio mi rey, al servicio, ¿verdad? Dispuesto a servir y ayudar. Se dice, y me toca vivirlo, y doy testimonio cuando yo llegué a esta casa, que comíamos los frailes y él no comía, trataba de servir. Y cuando habíamos comido, iba al bote de la basura a comer de los desperdicios que habíamos dejado. El padre Hilario, que en este convento tenía una habitación, pero no la usaba, porque se dormía en una silla cerca del teléfono por si alguien necesitaba que en la noche fueran a ver a un enfermo. Quizás uno de los últimos santos, pero ¿quién de los que tenemos un poquito de años no recuerda al padre Hilario en Coyoacán, a nuestro querido padre Guarache Veloz? Y en él muchos franciscanos que a lo largo de su vida han dado testimonio, han hecho obras incansables. Y no solamente los franciscanos como sacerdotes. Permítame el día de hoy recordar a algunas personas, ¿verdad?, que también a mí me parece increíble su labor de ellos, ¿verdad? No más que ya. Sí, he mencionado al arquitecto Olvera, están las personas que también intervinieron en la decoración de la pintura, muchas familias de verdad que de una u otra manera han colaborado en Coyoacán. Los nombres que quiero mencionar son el ingeniero Francisco Lemus, el arquitecto Olvera,
Salvador de la Mora, Donaciano Rubalcaba, Enésimo González, Jesús Guadarrama, pintor y maestro de esta iglesia, Juan Fabret Milán, numerosas familias que de una u otra manera colaboraron, el padre Raúl Vázquez, que todavía vive y que le toca en el año del 64 hacer una intervención porque las pinturas se estaban dañando muy fuerte y necesaria la restauración, al pintor Mario Velázquez. Grandes maestros, grandes personas que colaboraron aquí en nuestro mundo. Así podríamos citar muchos nombres que con toda seguridad ustedes recuerdan. El padre Salvador García, el párroco que llevó en el área de evangelización a su culmen a esta iglesia. Al padre Roberto Rosas, que es el único guardián que estuvo 12 años, no seguidos, pero 12 años como párroco y como guardián, ¿verdad? A los famosísimos padre Mateo López, al padre Gabriel Sánchez, ¿sí? Y a hermanos, ¿quién no conoció a Fray Polito, a Fray Vicente, a nuestro Juan Alanís, que tienen aquí una vida y que podríamos seguir nombrando más personas? Los franciscanos son parte de Coyoacán, los franciscanos son Coyoacán, y hoy los franciscanos, a 500 años de nuestra evangelización, seguimos aquí para servirles, para amarles, para acompañarles, con un deseo de vivir esa espiritualidad franciscana, vivir la vida de nuestro Señor Jesucristo, viviendo cerca de todo aquel que nos necesite, de todo aquel que hable de nosotros. Y que posiblemente digan, los franciscanos no hacen nada. No, no hacemos nada. Nada más pequeñas iglesias como estas, pero no hacemos nada, ¿verdad? Pero aquí estamos presentes con cariño, amor y respeto hacia cada uno de ustedes. Muchas gracias y queda abierto. Sí, son unos años antes de la muerte de San Francisco de Asís, y él, que le gustaba contemplar la vida del niño Dios para experimentar y sentir, él pensó, ¿no? En esa época no se escenificaban los nacimientos, y entonces él dice, ¿dónde vivió, dónde nació Jesús? Afuera de la ciudad, y busca fuera del pueblo de Grecho una cueva para que ahí se escenifique, para que él pueda sentir lo que sintió el niño Jesús. Porque hoy en nuestros nacimientos bellos y encantadores, a veces no nos permiten sentir lo que sintió el niño Jesús. Le ponemos tantos focos que casi parece que estamos rostizando al niño, ¿verdad? Y Francisco quería que fuera afuera para sentir el frío que el niño sintió, para sentir la soledad. Lo escenificó en el pueblo de Grecho con esa finalidad, experimentar y sentir lo que el Hijo de Dios pudo experimentar y vivir en su nacimiento. Sí, sobre los franciscanos hay mucho, ustedes pueden encontrar, es demasiado lo que encontramos. Precisamente sobre Coyoacán, no. Miren, me permito leer esta pequeña biografía o monografía, está escrita por el padre Santiago Campero, y al final él dice, quizás todo esto aclare un poco si tomamos en cuenta lo que sobre la historia de Coyoacán
en la época colonial, nos dice Marco Díaz. ¿Qué nos dice Marco Díaz? La historia de Coyoacán presenta múltiples dificultades. Aquí intentamos dar solo un poco de luz respecto a la recopilación, ¿verdad? Con contradicciones, con situaciones a veces diversas. Hay poco sobre la presencia de los franciscanos en Coyoacán. De hecho, un servidor habló de una época silenciosa. Hay obra, ahí está, no la podemos negar, pero ¿qué hay escrito? Silencio. ¿Sí? Entonces, sobre los franciscanos en México hay mucha bibliografía. Métase tantito en internet y va a encontrar una gran gama de bibliografía. Sobre los franciscanos y aún el origen de Coyoacán, hay poco. No le... Sí. No, San Francisco de Asís es 1181, 1182. Son muchísimos años, ¿sí? Nada que ver con... Pero la presencia de Francisco llega por los franciscanos que vienen, que traen su espíritu. Vamos en torno a la Torre Mocha, ¿verdad? Por ahí también hay un dato que dice que junto a la Torre Mocha, hacia aquel extremo, había un pequeño claustro. Entonces, esto nos permite ver que sí hubo un modesto convento franciscano aquí, ¿verdad? Y marqué, se discute si estaba aquí o estaba en La Conchita. No, vamos a encontrar vestigios para afirmar una u otra cosa. ¿Dónde es el lugar exacto donde vivieron esos 16 o 40 años los franciscanos? Solamente el Torreón Mocho queda ahí como testigo, ¿sí? Aquí hubo un intento de otra iglesia. ¿Quién fue? ¿Cómo fue? Simplemente hubo, porque aquí estoy en silencio, ¿sí? Y la otra pregunta que me hacía, sí, franciscano, ¿cuándo fue colocado? No sé, pero mire, no pudo ser colocado en el regreso de los franciscanos porque ya nosotros ya no teníamos el atrio, ya no existía, ya eran jardines, ¿sí? Entonces, porque se podía pensar que el escudo se puso cuando regresamos nosotros franciscanos, pero se hubiese puesto si nosotros hubiéramos sido los responsables, pero ya estaba dividido, ya pertenecía a la alcaldía. No, los primeros que llegan son los franciscanos. Sí, oficialmente ellos traen la bula de iniciar la evangelización. Las demás órdenes religiosas llegan después. Sí, yo solamente he encontrado
esta monografía. También hay uno que habla sobre las pinturas de un señor José Luis, historiador de aquí. Nada más le dan el nombre de Olvera, pero no sabría decirle más, ¿no? Sí se pidieron permisos para la reconstrucción, porque se tuvieron que pedir permiso. Y aquí un hermano, ¿verdad? Hermano Salvador de los Reyes, que tenía mucha familiaridad y mucha facilidad para conseguir permisos y conseguir ayuda económica. Los permisos para la reconstrucción y trabajos de la iglesia los consiguió el hermano Salvador de los Reyes. Otro franciscano increíble, no era sacerdote, pero que a quien esta iglesia le debe muchísimo. Conseguir amigos espirituales y conseguir los permisos. Sí, el proceso de beatificación o de reconocimiento de María de la Luz Camacho se ha visto atrasado por diversos aspectos. Por ahí se dice, ¿no? Y es una verdad a cuatro voces, que canonizar a un santo, llegar a los altares, se necesita mucho dinero. Sin dinero no llega, y dicen sin dinero no baila mi hija con el Señor. Y es uno de los puntos que ha detenido el proceso de María de la Luz Camacho, que inició precisamente el padre Hilario. María de la Luz Camacho muere el 30 de diciembre del año de 1934. 50 años después, el padre Hilario trató de hacer una investigación recopilando todo lo que había y se hizo incluso una película. Si alguien sabe de esa película y nos puede regalar una copia, se lo vamos a agradecer. Pero esa película se proyectó aquí en la iglesia. Hubo un interés del padre Hilario y él fue el que nos despierta, ¿no? Si María de la Luz Camacho no nació en Coyoacán, pero vivió en Coyoacán y murió aquí y dio ese testimonio, es un ejemplo para muchos jóvenes, ¿sí? Que hay que salir adelante, que hay que defender lo nuestro, que hay que tener valor para seguir adelante. Hay que tener un gran amor a Dios nuestro Señor y que juventud y fe no se oponen, se pueden complementar, y María de la Luz Camacho nos da ese testimonio, complementar juventud, alegría, entusiasmo y fe, porque fue una mujer muy emprendedora, ¿verdad? Hablamos de misas que se celebraban cerrados, se celebraba en la casa de los Camacho y que está aquí en la calle de Madrid, en la colonia del Carmen. Ahí está su casa, ¿verdad? Todavía hay sobrinos de ella que viven en ese lugar porque pues se inició el proceso, ¿no? Va adelante y tiene ciertos detrimentos históricos en que no avanzó el proceso. Y se dice, hay que retomar otra vez la parte histórica, ¿verdad? Y se queda casi olvidado. Hace un año, cuando celebramos los 100 años del regreso de los franciscanos, viendo qué hechos notables había en Coyoacán o en la parroquia, y pues, ¿qué hecho más importante? La muerte de esta joven, defendiendo su iglesia sin atacar al otro, pero gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva nuestra fe! Que por ahí se dice, ¿no? Que el marido le dice a la mujer: mira, así como esa mujer grita, así también tú deberías de gritar tu fe y proclamarla, ¿no? Y encorajaba, motivaba con su ejemplo, ¿no? Con sus palabras, gritando y defendiendo nuestra iglesia. Entonces, retoma el proceso el padre Hilario, se detiene, hace un año, pues hablamos de ella, y entonces surgió la inquietud entre varios, bueno, ¿y por qué la tenemos olvidado? Y se ha retomado el proceso. Hay personas como la maestra Judith, con toda su historia, su preparación de aquí de Coyoacán, que nos está ayudando. Don Carlos Villarrois, también un gran hombre, ¿verdad? Especialista en vida de santos, y que hoy me trajo a regalar esta pintura de María de la Luz Camacho, ¿verdad? Donde la encontramos precisamente con Cristo Rey, que era el grito, franciscana,
y de la CJM, Juventud Católica Mexicana. Entonces estamos retomando ese proceso. Ustedes han visto que en algunos momentos podemos hablar, y ahí está, también por parte de la alcaldía nos han hecho favor de hacer un estudio en relación a María de la Luz Camacho. Se tiene que rehacer la parte histórica. La parte histórica que se realizó no la aceptaron en Roma. Tenemos que retomarla y volver a elaborar. Un gran hombre, el señor Jesús Rivera, me decía, miren, lo primero que necesitan para que María de la Luz Camacho llegue a ser mártir o santa es que el pueblo de Coyoacán se enamore de ella, porque si se enamora de ella, van a hablar de ella, se van a acercar a ella y la van a buscar. Si no están enamorados de María de la Luz Camacho, va a seguir ahí sola, va a seguir en el olvido y así no va a avanzar su proceso. Nos toca a nosotros, coyoacanenses, y perdón por incluirme entre ellos, nos toca a nosotros hablar de lo nuestro, hablar de María de la Luz Camacho, invitarles a que vengamos a verle. Ella fue sepultada en el Panteón de Jojo, ¿verdad? En un sepelio apoteósico, porque fueron miles de gentes que se reunieron aquí para llevarla al panteón, y luego de que la habían sepultado, la gente no regresó a su casa. Esa procesión siguió hasta Palacio y se multiplicó, triplicó en el número de gente llegando a Palacio pidiendo castigo para los que la habían matado y pidiendo que se suspendiera esa persecución contra la iglesia. Por eso me atrevo a decir, ¿verdad?, la mujer que con su sangre cambió la historia de Coyoacán y de México, ¿verdad? Una joven llena de valor, de entusiasmo. ¿En qué vamos, Lolita, en el proceso? Hay que retomar la parte histórica y hay que enamorarnos de María de la Luz Camacho y hablar de ellos. La mejor propaganda es el chisme, que diga, es la buena noticia que tenemos que transmitir y llevar a todos los demás, que en Coyoacán tenemos una mártir, una joven llena de valor y de entusiasmo, una joven que se mete en lo social, porque ella también es de las grandes emprendedoras en la labor social como terciaria, ¿verdad? Tenían una labor de Santa Isabel de Hungría, de dar comida a los pobres, de ayudar al necesitado. Ella era catequista, pero todavía existe una señora, ¿verdad?, tienen cerca de los 100 años, que ella dice que cuando terminaba el curso de catequesis, si algunos niños no tenían el vestido blanco o los zapatos, María de la Luz Camacho se daba la tarea de conseguir a ver quién le regalaba a los niños un vestido blanco o zapatos para que pudieran hacer su primera comunión. María de la Luz Camacho, que amaba a los niños de Coyoacán. María de la Luz Camacho, que amaba a los pobres y necesitados de esta tierra. Tanto que tenemos que aprender de esta gran mujer, María de la Luz Camacho, una jovencita de Coyoacán. Tantos hermanos nuestros, ¿verdad? Y el padre Ismael que estuvo aquí, y a quien no le dio una cachetada porque le encantaba dar cachetadas al padre Ismael. Gracias, ¿sí? Y gracias a nuestros hermanos franciscanos, uno más, uno menos, pero todos con un gran amor y respeto a Coyoacán. El padre Hilario, que en ese confesionario se pasó horas y días enteros
confesando, porque yo les decía, si se cerraba la iglesia, se iba a una silla, y si estaba la iglesia abierta, estaba ahí, o estaba recorriendo Coyoacán. Hay quien dice que también tuvo el don de la bilocación y de estar en dos lugares al mismo tiempo. Nunca dejaba el confesionario, pero siempre andaba en la calle corriendo. Que Dios lo bendiga a nuestro Padre Hilario. El santo, el Padre Hilario, que desaparecía y que muchas personas daban testimonio. Yo nunca había hablado con el Padre, no lo conocía, pero al confesarme me dijo mi nombre. Ajá. Así bien. Muy interesante. Muchísimas Que gracias. Dios bendiga. Por lo menos no se iba la gente. Don Carlos, muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido. Voy a entregarle una copia yo al padre Gerardo cuando lo vea.